Bienvenidos a este nuevo video de programación. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y muy recurrente en la programación, que son los arreglos o los vectores, como los quieran llamar, o las matrices si es un arreglo multidimensional. Vamos entonces a mirar cómo los definimos, cómo los recorremos y qué podemos hacer con ellos. Es importante tener en cuenta este tema porque lo vamos a utilizar mucho de ahora en adelante cuando veamos todo lo que tiene que ver con lógica de programación y con cualquier otro programa que veamos. Los arreglos son una estructura de datos que nos permite contener en una misma variable múltiples valores. Estos valores pueden ser del mismo tipo o de diferentes tipos dependiendo del lenguaje de programación. Son muy importantes a la hora de programar y lo utilizamos mucho. En los siguientes videos que van a ser de lógica de programación lo vamos a estar utilizando constantemente, así que es importante que lo entendamos. Un arreglo entonces es una estructura de datos que contiene múltiples valores, ¿cierto? Supongamos que tenemos entonces, por ejemplo, las notas de un estudiante. En lugar de yo tener nota 1, nota 2, nota 3, es decir, una variable para cada nota, puedo tener un arreglo para almacenar esas notas, ¿cierto? Entonces supongamos que tenemos el siguiente arreglo. En la mayoría de los lenguajes de programación, los arreglos los definimos entre corchetes, así que sigamos esa misma convención. Bien, supongamos entonces que este es el arreglo de notas. Lo hemos definido dentro de corchetes y lo hemos separado mediante comas. Entonces, notas es un arreglo que contiene estos valores. Cada valor es independiente al otro. Es como si fuese una variable, pero están contenidas dentro del arreglo notas. Ahora, ¿cómo yo accedo a una nota en específico? Lo tengo que hacer mediante su posición. En los arreglos, en la mayoría de lenguajes de programación, los arreglos inician desde la posición 0. Por lo tanto, esta primera posición es la posición 0, la segunda posición es la posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Es muy importante que tengamos en cuenta que los arreglos, en la mayoría de los lenguajes, inician en la posición 0. Tengan en cuenta, no en la 1, en la 0. Por lo tanto, este arreglo, ¿qué tamaño tiene? Es decir, ¿cuántos numeritos hay? ¿Cuántos huequitos hay? Hay 5. No nos confundamos. La posición máxima es la posición número 4, porque inicia desde la 0, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4. Pero la cantidad de elementos que tiene este arreglo son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, no lo vayamos a olvidar. Bien, vamos a acceder entonces a un valor de esos. Ahora, para yo acceder a uno de estos valores, tengo que hacer uso de la variable y de la posición que quiero obtener. Por ejemplo, si yo quisiera obtener el número 4 está en la posición 2. Por lo tanto, entonces si yo quisiera imprimir ese valor, yo coloco, por ejemplo, imprimir notas, pero la posición número 2. Tengamos en cuenta que lo que vamos a colocar acá es la posición, no el número, porque nosotros no sabemos qué número hay en cada uno de esos huequitos, no sabemos qué elemento hay, por lo tanto obtenemos la posición. Esto nos va a arrojar el valor de 4. Bien, esto es un arreglo simple, es un arreglo sencillo, solamente tiene una sola fila y tiene múltiples columnas. Si yo quisiera recorrer uno a uno los elementos, tengo que hacer uso de un ciclo. Ya nosotros vimos que eran los ciclos en la introducción de la programación que hicimos en este canal. Si no lo han visto, se los dejo aquí arriba para que lo vean. ¿Listo? Entonces vamos a recorrer este arreglo por medio de un ciclo. Para esto vamos a hacer uso del ciclo para. Tenemos entonces un ciclo para que vaya desde i igual a ¿qué? En los ejercicios anteriores creo que colocamos i igual a 1. Acá no podemos colocar i igual a 1 porque sabemos que los arreglos parten desde la posición 0. Entonces, desde i igual a 0 y que vaya ¿hasta dónde? Hasta el final. En este caso, la posición número 4. Entonces, como nosotros en teoría no sabemos cuál es el tamaño de nuestro arreglo, primero tenemos que calcularlo, tenemos que hallar el tamaño. Todos los lenguajes de programación tienen funciones propias que permiten conocer el tamaño de un arreglo. Para este ejercicio que lo estamos haciendo en un pseudocódigo, vamos a decir que el tamaño de un arreglo, el tamaño de este arreglo va a ser igual a el tamaño de notas. Listo. Supongamos entonces que esta función tamaño nos obtiene el tamaño completo de ese arreglo. Aquí entonces vamos desde 0 hasta el tamaño. Pero cuidado, ¿cuál es el tamaño de este arreglo? El tamaño de este arreglo no es 4, es
1, 2, 3, 4, 5. El tamaño de este arreglo es de 5. Pero si nosotros vamos desde la posición 0, vamos a ir hasta la posición 4. Es decir, vamos a ir desde 0 hasta tamaño, pero menos 1, para que llegue hasta la posición 4. Hasta tamaño menos 1. El ciclo entonces me va a recorrer 0, 1, 2, 3, 4. Y en cada uno de esos ciclos vamos a imprimir el elemento. Perfecto. Entonces, aquí vamos a imprimir el elemento. Anteriormente nosotros colocábamos notas y la posición, pero aquí no sabemos en qué posición vamos a estar en cada ciclo. El único que sabe es la variable i. Por lo tanto, acá vamos a imprimir la posición i, que la primera vez va a estar en 0, la segunda vez va a estar en 1 y así sucesivamente hasta llegar al final del ciclo. Finalmente, hacemos un fin para el ciclo para. Perfecto. Entonces, este pequeño pseudocódigo define un arreglo, calcula su tamaño y lo recorremos, ¿cierto? Vamos entonces al computador a ver cómo nos queda. Ok, tenemos entonces nuestro nombre de algoritmo. Vamos a colocarle un algoritmo notas estudiante, ¿cierto? Bien, en el PSInt, al igual que como otros lenguajes de programación, debemos declarar primero el arreglo y definirle cuántos elementos va a contener. En el PSInt lo hacemos con la palabra dimensionar. Y le decimos que nuestro arreglo es notas, que va a contener 5 elementos. ¿Bien? Perfecto. Bien, PSInt no me permite realizar esto, que se hace en muchos lenguajes de programación. Por ejemplo, diligenciar o llenar nuestro arreglo de la siguiente manera. No lo permite hacer. Hay que hacerlo entonces posición por posición. Vamos a hacerlo. Voy a colocar entonces que notas en la posición 0 es igual a 5, que notas en la posición 1 es igual a 4 y así como lo tenemos en el tablero. Súper. Voy a colocar el punto y coma, ya me acostumbré a colocar punto y coma en los lenguajes de programación. Bien, perfecto. Listo. Ya tenemos entonces nuestro arreglo, ¿cierto? Si yo quiero, por ejemplo, imprimir esto, imprimir la posición 2, pues simplemente coloco imprimir y le digo notas en la posición número 2. Aquí, perfecto. Esto yo le doy play y me va a arrojar que es 4. ¿Listo? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Vamos a recorrer el arreglo e imprimir cada uno de estos elementos. Vamos a hacer entonces un ciclo para, ¿cierto? Para y, darle clic aquí, muestra a ver. Ah, aquí yo puedo utilizar esto, mira. Yo puedo, ¿dónde está el ciclo para? Ciclo para. Ay, chévere. Listo, entonces ciclo para, voy a utilizar aquí y va a ir desde 0 hasta, ya sabemos cuál es el tamaño, que es 5. Aquí porque sabemos cuál es el tamaño, pero si no, habrá que calcularlo. 5. Y esto es que vaya de 1 en 1. Acuérdense que en los ciclos también podemos ir de 2 en 2, de 3 en 3 y así sucesivamente. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues simplemente vamos a imprimir notas en la posición I, ¿cierto? Súper, démosle play. Aquí está, mira, 5, 4, 4, 3, 2. Chévere, ¿cierto? Bien, volvamos al pizarrón. Ok, avancemos entonces un poco. Ya imprimimos todas las notas, pero generalmente uno, ¿qué hace con las notas? Uno con las notas obtiene el promedio, ¿cierto? Entonces vamos a obtener el promedio de estos 5 elementos. ¿Qué debemos hacer entonces? Ya no vamos a imprimir, vamos a sumarlo. Y al final de eso, pues lo dividimos entre el total de los elementos. ¿Y quién es el total de los elementos? T, que contiene el tamaño. Bien, vamos entonces a sumar los elementos. Para sumar tenemos que hacer uso de los acumuladores. Ya en videos anteriores vimos qué eran los contadores y qué eran los acumuladores. Se los dejo ahí arriba porque fue la introducción de la programación que nosotros hicimos. Por lo tanto, vamos a utilizar una variable que me vaya acumulando la suma de esos números. Voy a borrar un momento esto. Voy a definir que mi variable es suma y que la suma es igual a 0. ¿Ok? Suma inicia en 0. Hagamos entonces ahora sí el ciclo. Un ciclo para... Ok, ahora vamos a sumar. Ya saben cómo utilizar un acumulador. Hacemos suma igual a la misma variable suma, más ¿quién? Más el elemento en esa posición, es decir, más notas y. Súper. Entonces, la primera vez que entra el ciclo, y vale 0. Suma vale 0.
0 más 5, 5. La segunda vez ya suma vale 5. Y vamos a sumar la segunda posición de notas que es 5, es decir, 10. Y así va sumando hasta el final. Aquí termina nuestro ciclo para. Ahora vamos a calcular el promedio. Entonces, ¿el promedio qué es? Es la suma dividido entre la cantidad de elementos. Perfecto. Y al final imprimimos el promedio. Excelente. Bien, ¿qué vimos aquí entonces? Vimos un arreglo simple de una sola fila, ¿cierto? Con 5 elementos. Calculamos también el tamaño de ese arreglo. Acuérdense que aquí usamos tamaño, pero dependiendo del lenguaje de programación, es el nombre de esa función. Definimos suma para hacer que es nuestro acumulador. Recorrimos el ciclo que va desde la posición 0 hasta la posición 4. ¿Cuál es la posición 4? Es la cantidad de elementos menos 1. Es decir, 5 menos 1 es 4. Va desde 0 hasta 4. Realizamos la suma, cerramos el ciclo para, calculamos el promedio y lo imprimimos. Vamos a ver cómo se ve en el computador. Listo, nos dicen entonces que calculemos el promedio de estas notas, ¿cierto? Entonces vamos a colocar que nuestra variable acumuladora suma es igual a 0. Y aquí entonces voy a colocar suma es igual a suma más notas. Y acá voy a imprimir suma. Perfecto, démosle play. ¡Ay, un error! ¡Ah, ok! Recuerden que esto no va hasta 5. Va hasta 5 menos 1, es decir, el tamaño menos 1. Esto va hasta acá. Démosle play nuevamente. Ya aquí está la suma. 5 más 5, 10, más 4, 14, más 3, 17, más 2, 19. Perfecto. Ya tenemos la suma, pero tenemos que calcular el promedio. Entonces vamos a decir acá que promedio es igual a suma dividido en la cantidad que ya sabemos que es 5. Perfecto. Y aquí sí vamos a imprimir promedio. Imprimir promedio. Excelente. Play. Aquí está 3.8. Pero entonces vamos a colocarle mensajitos, ¿cierto? Coloquemos entonces aquí. El promedio de las notas es. Ok, play. El promedio de la nota es 3.8. Excelente. Miremos a ver. Coloquémosle que nota número 1 es tal, nota número 2 es tal. Así, ¿cierto? Para hacerlo un poquito más ameno. Entonces coloquemos imprimir nota. Ok, coloquémosle imprimir nota 1, ¿cierto? Es igual a qué? A notas y el índice. Ok, perfecto. Pero entonces si yo le doy play, me va a colocar nota, 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 nota. Nota 1, nota 1, nota 1. No, yo necesito que me diga nota tal, ¿cierto? Eso lo podríamos hacer entonces como, a ver, yo puedo colocar nota y la posición. Yo puedo colocar nota y, ¿cierto? Así, perfecto. Miremos a ver cómo da. Nota 0, 1. Ok. Pero está pegado con el otro. Bueno, pero entonces coloquémosle entonces aquí, coloquémosle otro espacio. Digámosle que aquí vamos a concatenar otro espacio. Listo, play. Ok, súper. Pero entonces la nota si no es la 0, porque esta es la posición, pero la nota es nota 1, nota 2. Podríamos eso entonces aquí colocar i más 1, ¿cierto? Play. Ahora sí, nota 1, 5, nota 2, 5, nota 3, bien, y el promedio es tal. Súper excelente. Coloquémosle aquí mejor entonces un igual. Play. Ahora sí, ¿sí ves? Súper excelente. Mire que entonces aquí ya podemos practicar y jugar con nuestro programita. Aquí ya tenemos entonces nuestro arreglo unidimensional y calculando el promedio. Chévere. Bueno, hasta ahora hemos visto solamente el arreglo que tiene una fila. Pero además de eso tenemos arreglos multidimensionales. Es decir, no una sola fila, sino varias filas. Este tipo de arreglos se conocen también como matriz y son muy utilizadas en la programación. Para los arreglos multidimensionales podemos hacer una analogía con una tabla de Excel o cualquier tabla o inclusive un tablero de ajedrez. Supongamos que tenemos los siguientes elementos en una tabla. Perfecto. Esta es nuestra matriz. Voy aquí a encerrarla. Esta es nuestra matriz y digamos que está asignada a una variable notas. Al igual que con el arreglo simple que vimos ahorita, están las posiciones. Aquí tenemos la posición de la columna, que es la posición 0. Hagámoslo con otro color. Tenemos la posición 0, la posición 1 y la posición 2. Son nuestras columnas. Lo mismo sucede con nuestras filas. Tenemos la fila número 0, la fila número 1 y la fila número 2. Bien, si nosotros quisiéramos acceder, por ejemplo, a este elemento,
tendríamos, así como hicimos anteriormente, que colocábamos la posición, aquí tenemos que especificar tanto la fila como la columna. Por lo tanto, esto está en la fila 1 y en la columna 2, es decir, 1 y 2. Por lo tanto, si yo quisiera imprimir este elemento, tendría que realizar lo siguiente. Súper. Entonces voy a notas, que es nuestra variable que contiene nuestro arreglo multidimensional o nuestra matriz, como lo quieran llamar, y vamos a obtener la posición 1,2, es decir, la fila 1 con la columna 2. Esto me va a arrojar el valor de 4. Bien, ahora ¿cómo recorremos nuestra matriz, nuestro arreglo multidimensional? Anteriormente, cuando era una sola fila, solo utilizábamos un ciclo e íbamos posición por posición, pero ahora tenemos más de una fila. Por lo tanto, tenemos que recorrer tanto las filas como las columnas. Para esto debemos hacer uso de 2 ciclos. Vamos a recorrer entonces esta matriz y vamos a sumar cada uno de esos elementos. Hagámoslo. Bien, vamos a sumar entonces todos los números. Necesitamos saber entonces cuál es el tamaño de este arreglo, es decir, cuántas filas y cuántas columnas. Entonces vamos a calcular esos dos tamaños. El tamaño de las filas. Para calcular el tamaño de las columnas, simplemente es mirar una fila cuántos elementos tiene. Perfecto. Aquí entonces calculamos el tamaño de la fila 1. Ya con eso nosotros sabemos que todos los demás es igual. Esto para poder recorrer la matriz. Hay que tener en cuenta que hay lenguajes de programación en donde el tamaño de los vectores no se puede modificar. Si nace con 5 elementos, muere con 5 elementos. Por lo tanto, es más sencillo calcular el tamaño de una matriz porque desde el principio ya viene con la cantidad estipulada. Pero si son lenguajes de programación que dinámicamente pueden cambiar el tamaño de un arreglo, entonces es necesario calcular el tamaño de ese arreglo. Ahora, dijimos que necesitábamos 2 ciclos. ¿Por qué? Porque con uno vamos a recorrer las filas y con el otro vamos a recorrer las columnas. Súper. Ya sabemos por qué es el -1. Porque es el tamaño -1 porque la posición comienza desde la 0. Ahora el segundo ciclo. Perfecto. ¿Qué va a hacer entonces este pseudocódigo? Va a comenzar desde la posición 00, después va a seguir a la 01, a la 02, después cuando termine este ciclo y se devuelva, va a saltar entonces a la posición 1 y así. Va a llegar hasta la posición 2,2 que es esta. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera imprimir cada uno de esos elementos, se implementaría lo siguiente. Y cierro los ciclos. Súper. Aquí entonces estamos recorriendo todos los elementos. Vamos a ver cómo se ve en el computador. Bien, definamos entonces nuestro arreglo multidimensional, o sea, nuestra matriz. Sabemos entonces que es notas y que va a tener 3 filas y 3 columnas. Listo, tenemos nuestra matriz 3×3. Ahora, el PSI no nos permite asignar así como dinámicamente, como lo hicimos en el pizarrón, los valores en cada una de sus posiciones. Hay que hacerlo uno a uno, fila, columna, fila, columna. Entonces, para hacer bien el ejercicio, hagámoslo así. Perfecto. Tenemos entonces ya armado nuestra matriz, ¿cierto? Vamos a recorrerla y vamos a imprimir. Sabemos que debemos utilizar 2 ciclos. Un ciclo para las filas y otro ciclo para las columnas. Entonces vamos a hacer aquí un ciclo para I, que vaya desde I desde I igual a 0 ¿hasta dónde? Ya sabemos que es una matriz de 3×3. Entonces va hasta la posición 2. Entonces coloquémosle 3 menos 1. Hacer, perfecto. Y le vamos a colocar el otro ciclo, que es un ciclo para J, que va desde 0 hasta también 3 menos 1, hacer. Súper excelente. Ahí tenemos nuestros 2 ciclos. Entonces yo puedo colocar acá imprimir, ¿cierto? Imprimir notas, que es nuestra variable que contiene la matriz, que imprime la posición I, J. Excelente. Play. Entonces mire que aquí ya me las imprimió. Aquí me las imprimió 4, 3, 4, 4, 4, 3. Voy a colocar entonces que me coloque la posición para nosotros estar más seguros. Voy a colocar entonces posición. Esta va a ser la posición IJ, ¿cierto? Entonces posición IJ. Perfecto. Y voy a colocar aquí un espacio para poderlo notar un poco mejor cuando le demos play. Entonces, mire que tenemos la posición 00, 01, 02, 10, 11, 12, 21 y 22.
exactamente como la colocamos acá. Es decir, está bien diligenciado nuestro arreglo. Excelente. Les queda como trabajo, les queda como tarea que esto me imprima así como se ve en el tablero de 3x3. Se lo dejo de tarea. Bien, pero dijimos que íbamos a sumar. Ya sabemos cómo acceder a esos elementos. Ahora vamos a sumarlos. Ay, me toca crear la variable suma. Bueno, hagámoslo. Bien, utilizamos entonces suma, que es nuestra variable acumuladora. Perfecto. ¿Qué va a hacer suma entonces? Va a sumar 5 más 4 más 3 más 4 más 4 más 4 más 3 más 5 más 3. Esto es lo que me va a hacer porque estamos recorriendo toda la matriz con este ciclo. Al final cerramos los ciclos e imprimimos suma. Súper excelente. Miremos cómo queda en el computador. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos entonces a sumar. Por lo tanto, necesitamos nuestra variable suma, que va a ser nuestra acumuladora, ¿cierto? Y aquí vamos a colocar, entonces, suma es igual a suma más notas y j. Excelente. Y aquí yo voy a colocar imprimir la suma de los elementos de la matriz, la suma de los elementos de la matriz es, dos puntos, y voy a colocar suma. Chévere. Play. Mira, entonces la suma de los elementos de la matriz es 35. Súper excelente. Bien, espero que les haya gustado este video. Recuerden que la importancia de este tema. En los próximos videos de programación lo vamos a tocar mucho, vamos a trabajar con mucho más vectores. En esta ocasión trabajamos con PCInt, que es una herramienta de pseudocódigo, y lo hacemos para que nosotros podamos entender un poco más el código antes de ir a un lenguaje de programación. En los próximos videos vamos a tratar de ver lenguaje por lenguaje, vamos a utilizar diferentes lenguajes para no casarnos con ninguno en específico y podamos ver mejor cómo funcionan todos estos ejercicios que se vienen. Agradezco que me acompañen. Si les gustó este video, ya saben, pulgar arriba y nos vemos en otra ocasión.